Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una breve explicación acerca de cómo determinar los puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión de una función. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar o vamos a estudiar la función polinómica, que en este caso es de grado 3, o sea una función cúbica, x a la 3 menos 3 medios de x a la 2 menos 6x más 5. Aquí podemos tener nosotros la gráfica de esta función. Podríamos nosotros observar lo siguiente. Vemos que esta función tiene unos cambios en su comportamiento de crecimiento y decrecimiento. Podríamos ver que viene la función subiendo, luego empieza a bajar y luego empieza a subir. Miremos esto en términos de la pendiente de la función. Entonces, calculemos nosotros la recta tangente. Y a la recta tangente calculémosle el valor de su pendiente. Entonces vamos a observar lo siguiente. Observen que en este caso tengo una pendiente más allá del número que tengo. En este primer tramo observen que esta pendiente es positiva siempre. ¿Qué significa que sea positiva? Que la función está creciendo. Luego, en este tramo, la pendiente es negativa, lo que significa que la función es decreciente. Y por último, tenemos otra vez una pendiente positiva, lo que significa que la función nuevamente volvió a crecer. En este sentido vamos a decir lo siguiente. Cuando la pendiente pasa de positivo a negativo, encontramos nosotros un punto máximo. Cuando la pendiente pasa de negativo a positivo, vamos a decir que encontramos un punto mínimo. Para este primer ejemplo vamos a estudiar solamente los máximos y los mínimos y ahorita al final hacemos un ejemplo con puntos de inflexión. En este caso, pues quería mencionarles esto con la pendiente, pero no va a ser parte del estudio nuestro ahorita. Ahora sí, vamos a proceder de la siguiente manera. Para poder hacer el cálculo de los máximos, mínimos y puntos de inflexión, vamos a resolver dos simples pasos. El paso 1 dice lo siguiente. Vamos a calcular la primera derivada y luego la vamos a igualar a 0 para poder determinar los puntos críticos. En este caso, ¿quiénes son los puntos críticos? Los puntos críticos de una función son esos puntos donde la pendiente va a tener o sufre un cambio, bien sea de positivo a negativo, de negativo a positivo, o ahorita cuando sea punto de inflexión vamos a darnos cuenta de ese otro tipo de cambio. Listo. Entonces, como el primer paso dice que tenemos que derivar, entonces vamos a derivar la función. La derivada nos da 3x a la 2. Aquí pues ya sabemos que 3 por 2 da 6, pero 6 sobre 2 da 3, entonces sería 3x menos 6. Aquí ya tenemos nosotros nuestra primera derivada y luego dice que debemos igualarla a 0. Entonces al igualarla a 0 pues debemos despejar, ¿cierto? Entonces sacamos factor común, aquí tenemos el 3 como factor común, x a la 2 menos 3 menos x menos 2 igual a 0. Resulta que este polinomio que está dentro del paréntesis lo podemos factorizar aplicando el sexto caso de factorización y diríamos que la x la repartimos a ambos paréntesis. El primer signo lo ubico en el primer paréntesis y luego menos por menos, que sería la ley de signos entre estos dos, lo colocamos en el segundo. Ahora debemos buscar dos números que al multiplicarse nos den como resultado el 2 y al restarse nos dé menos 1. En este caso dichos números van a ser 2 y 1. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos continuar y vamos a decir lo siguiente. Como esto es un producto, la forma para que dé 0 es que o x menos 2 sea 0 o bien sea x más 1 sea igual a 0. En este caso despejamos x igual a 2 y aquí tendríamos x igual a menos 1. Si nuestros procedimientos algebraicos son correctos, estos dos valores van a ser los puntos críticos de la función x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3 medios de x al cuadrado menos 6x más 5.
Estos dos valores los vamos a anotar por acá. Voy a decir entonces que x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 1. Vamos a dejar estos dos valores aquí porque los vamos a necesitar ahorita. Listo. Vamos a borrar. Ahora vamos a mirar cuál es el siguiente paso. El siguiente paso dice lo siguiente. Vamos a calcular la segunda derivada de la función y evaluamos los puntos críticos de la primera derivada realizando el siguiente análisis. Si el punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da un valor mayor que 0, eso nos va a indicar que ese punto crítico es un punto mínimo. Si ese punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da un valor menor que 0, vamos a decir entonces que ese punto crítico es un máximo. Y por último, si al evaluar dicho punto crítico en la segunda derivada nos da igual a 0, entonces diríamos que ese punto crítico es un punto de inflexión. Bien, entonces vamos a determinar la segunda derivada. Recordemos que la primera derivada nos dio 3x al cuadrado menos 3x menos 6. La segunda derivada entonces diríamos nosotros que es 6x menos 3. Listo, ya tenemos nuestra segunda derivada. Ahora vamos a evaluar cada uno de estos valores en ella y vamos a determinar cuál es la conclusión para cada uno de ellos. Empecemos con el primero, x2. Entonces diríamos nosotros, f doble prima de 2 es igual a 6 por 2 menos 3, que eso es igual a 12 menos 3 y al final esto es igual a 9. En este caso, observen que cuando evaluamos nos dio 9 y 9 es un valor mayor que 0. Por lo tanto, vamos a decir que en x igual a 2 hay un mínimo. ¿Listo? Esa será, y efectivamente, mírenlo acá. Cuando x vale 2, encontramos aquí un punto mínimo. Listo. Ahora hagamos lo mismo, pero con el otro punto. En este caso, f doble prima de menos 1 es igual a 6 por menos 1 menos 3. Eso es igual a menos 6 menos 3 y obtenemos menos 9. En este caso, este valor es menor que 0. ¿Y qué concluimos cuando es menor que 0? Que es un máximo. O sea, que x igual a menos 1, en x igual a menos 1 hay un máximo. Mírenlo acá. Cuando tenemos menos 1, efectivamente la función va a tener un punto máximo. Entonces miren que de esa manera nosotros ya podemos determinar cuáles son los puntos mínimos y cuáles son los puntos máximos. Hay que seguir dos pasos muy sencillos y los vamos a recordar. El primer paso consiste en calcular la primera derivada e igualarla a 0 para determinar los puntos críticos de esa función. En este caso, para el ejemplo nuestro, los puntos críticos fueron x1 igual a 2 y x2 igual a menos 1. Y el segundo paso, entonces calculamos la segunda derivada, los puntos críticos de la primera los evaluamos en la segunda derivada y vamos a determinar los signos que nos dan. Si es mayor que 0, es un punto mínimo. Si es menor que 0, es un punto máximo. Y si es igual a 0, es un punto de inflexión. Ahora vamos a mirar un ejemplo de una función que tiene como puntos críticos un punto de inflexión. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, ahora vamos a estudiar otra función polinómica, en este caso la función x a la 3. Simplemente hago una observación. Este estudio o este análisis de los puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión es el mismo para cualquier tipo de función. Los pasos van a ser los mismos. Entonces, pues vamos a proceder. Entonces, miremos acá lo primero. Paso 1, calcular la primera derivada e igualar a 0. Entonces, en este caso, la primera derivada de esta función nos va a dar como resultado 3x a la 2. Si nosotros igualamos a 0 esta derivada,
vamos a obtener que x es igual a 0. O sea, este va a ser nuestro punto crítico, el cual lo voy a anotar por acá. Bien. Si ya nosotros tenemos claro eso, entonces vamos a ir al segundo paso. Y es calcular la segunda derivada, evaluar ese punto crítico en la segunda derivada y determinar con este análisis si es mayor que 0, un mínimo, si es menor que 0, un máximo, y si es igual a 0, es un punto de inflexión. Entonces, la segunda derivada, primera derivada, ya tenemos que es 3x al cuadrado. La segunda derivada es 6x. Evaluamos, f' de 0 es igual a 6 por 0 igual a 0. Ah, miren, y nos da como resultado que este punto x igual a 0 genera un punto o tiene un punto de inflexión la función x al cuadrado. Entonces, miremoslo acá. Ustedes aquí pueden observar la gráfica de esta función. Entonces, yo voy a otra vez a poner un punto. Vamos a determinar su recta tangente. Y vamos a determinar nuevamente la pendiente. Verifiquemos esto. Entonces, miren acá. En el ejemplo anterior pasábamos la pendiente de positivo a negativo para un máximo, de negativo a positivo para un mínimo. Pero miren acá. Está positiva. Pareciera que la función va a cambiar de signo. Llega una pendiente igual a 0 y luego vuelve a ser positiva. En este caso, la función pasó de positivo a positivo. ¿Sí? Hizo un quiebre, pero que no indicaba necesariamente que iba a cambiar el signo de la pendiente. En este caso tendríamos eso, un punto de inflexión. Pero también puede suceder de forma inversa, que la pendiente venga negativa, vaya a aparentar que va a ir a signo positivo y luego siga negativo. Y de esta manera hemos concluido la explicación de los puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión de una función a través de dos sencillos pasos. Cálculo de la primera derivada, cálculo de la segunda derivada. Y así tendríamos nosotros la aplicación de la primera y segunda derivada. Espero haber sido claro con ustedes en este ejemplo. Agradecería cualquier comentario al respecto, lo hagan en la caja de comentarios de este video. Que tengan ustedes cordial saludo y feliz resto de día. Hasta pronto.